Jorge Milico Gómez fue integrante de aquel equipo de Atlético Uruguay que ascendió justamente al Campeonato Nacional de Fútbol de 1984. Así que Jorge, te doy la bienvenida. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, acá estoy para lo que me quieras preguntar. Bueno, primero preguntarte, porque esto pasó hace 40 años, preguntarte cómo era el fútbol en aquella época. Y en aquella época no había el adelanto, por supuesto, que hay hoy. Y, por ejemplo, en nuestro barrio se jugaba al fútbol, no había otro deporte. Era un barrio humilde y, bueno, con una pelota nos divertíamos 20, 30 y quizás más porque jugábamos todo el día a la pelota. Siempre y cuando luego de la escuela y hacer los mandados en la casa y todo eso, pero bueno, después era todo fútbol. Todo el día. Sí, todo el día pensando en el fútbol. Yo por lo menos me la pasé así toda mi infancia y parte de mi infancia siendo juvenil y luego, bueno, yendo a primera hasta que dejé de jugar ya porque, bueno, viste que esta profesión te deja. No lo deja tiene uno. fecha de vencimiento. Claro, no es como la otra que podés seguir, pero bueno, yo sigo siendo jugador de fútbol y me moriré siendo jugador de fútbol. ¿Y en Atlético Uruguay cuándo fue que empezaste? ¿Ya empezabas desde sí, chico? Desde los 12 años, me acuerdo que fuimos con Chiquín Portillo en la quinta división, porque antes no había divisiones inferiores como el día de hoy, de infantiles, ahí comenzaban la quinta, cuarta y bueno, luego primera. ¿Y cómo fue ese proceso de ir peldaño a peldaño ascendiendo en Atlético para llegar a ese equipo, ¿no?, que ascendió? Y sí, bueno, yo desde chico, gracias a Dios, no sé qué pasó, me destaqué y bueno, creo que fue demasiado rápido mi ascenso a llegar a cuarta división y luego estar a un paso de jugar en primera, que no era nada fácil porque el equipo de primera división en aquellas épocas, del 70 en adelante, Atlético tenía un equipazo y no era fácil jugar en primera. Había 3, 4 jugadores por cada puesto y todos eran hombres, nosotros éramos guricitos. Hay que asentarse justamente. Y sí, no solamente con el fútbol, sino que la gente que estaba delante mío relativamente eran jóvenes. Y me pasó a mí después, y creo que le pasa a todo, que vos querés conservar tu puesto y eso juega en contra muchas veces, ¿no? Y sí, uno ya empieza a competir y bueno, también poniéndola en contexto a la gente, ¿cuál era tu posición? Y cuando yo llegué a Atlético jugaba de mediocampista, o sea, era número 5. Pero bueno, luego con el tiempo y ya te digo, por la superpoblación que había de jugadores y más que nada mis ganas de jugar, mirá, falta un 4, falta un 3, falta un 2, hasta que un día vino Federico Bairo, me acuerdo, un técnico de Buenos Aires y me puso de 6. Y bueno, y de ahí quedé segundo marcador central, como le dicen ahora. Y ahí te asentaste. Sí, ahí quedé. Bueno, después en la selección también, Cacho Brisolesi tenía una particular manera de ver el fútbol y me decía que cuando había que defender me ponía de 6, cuando había que atacar me ponía de 5 y bueno, con tal de jugar aceptaba todo. Y en ese equipo, ¿no?, que ascendió, el equipo de 1984, ¿cómo era ese equipo? ¿Cómo era la mentalidad que tenían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo era el día a día? Y en Atlético siempre se trabajó muy organizado. Había un señor, Luciano Plazabola, que era presidente, y era un señor que se ocupaba muchísimo de ya cuando llegabas al club. Yo me acuerdo, tengo recuerdo de que iba a mi casa los sábados, le preguntaba a mi madre cómo había andado, cómo estaba. Esas cosas eran muy buenas y él se encargaba de todo eso. Entonces, Atlético se entrenaba 2 veces por semana, 3, y le llevaba mucha ventaja, tenía buenos jugadores y más el entrenamiento reinó por aquellas épocas, 70, 80, 90, que luego apareció Gimnasia. Bueno, ahí estamos viendo justamente también imágenes de lo que fue ese ascenso
al torneo nacional de fútbol. ¿Cómo los tomaron ustedes saber que iban a jugar este torneo a nivel nacional? Y mira, yo creo que en ese momento, no te digo que no era de alegría y euforia y haber estado pensando en eso, de algún día, ¿quién dice, no? Poder jugar contra equipos de primera división. Yo en mi mente tenía eso, por lo menos decir, a ver, enfrentarme a un profesional, a ver lo que era. ¿Qué diferencia había entre un profesional y un amateur? Te aclaro que yo me entrenaba mucho y aparte, como te puedo decir, tenía dentro mío mis ganas, mi sacrificio, mi esfuerzo de enfrentarme con uno de ellos y saber cómo era, qué diferencia, ¿no es cierto? Y bueno, tuve la suerte esa de enfrentarlos y bueno, son gente como uno que tienen otro entrenamiento, porque lógicamente viven del fútbol. Y a la hora de la verdad, cuando fueron a enfrentar, que compartieron grupo justamente con Huracán, con River, ¿cómo eran esos partidos? No, yo los jugué a muerte, como jugaba todos los partidos, ya sean amistosos, lo que sea. Siempre me gustó ganar, siempre, siempre. No, casi no me permitía perder, pero bueno, fueron muy superiores tácticamente que nosotros. Nosotros salíamos a jugar como sabíamos. Nunca tuvimos nadie que nos enseñó a decir, bueno, mirá, la pelota se para así, se juega de determinada manera, más allá de los conocimientos que tenían la gente que andaba alrededor nuestro, más que nada hablando, qué sé yo, era muy, muy amateur lo nuestro. Es difícil competir con esa gente cuando se ve profesionales, tienen sus cuidados, su entrenamiento, concentrado. Nosotros íbamos a trabajar y salía a trabajar y iba a entrenamiento. Venía a tu casa y a veces, bueno, no había todo para comer o reponerse. Claro, pero uno lo vivía más como claro, día a día y ellos ya eran profesionales, ¿no? El amor al fútbol, que nos conocíamos, nos veíamos todos los días, en entrenamiento, en la cancha, nos entendíamos con solo mirarnos, estar jugando. Casi siempre fue el mismo grupo, tanto en Atlético como en la selección, en los regionales. Casi siempre fue el mismo grupo de muchachos, ¿no? Y bueno, y de estos partidos que lograron jugar justamente en el torneo nacional, si hay un jugador que tenés que decir, ¿qué jugador de los que enfrentaste? ¿Cuál dirías? De los que enfrenté, yo no tengo muchos recuerdos así, a veces que no me acuerdo ni de los míos, pero sí, Francescoli, la calidad que tenía, ya que debutó acá cuando jugó contra nosotros, tenía mucha calidad el hombre. La manera de parar la pelota, de correr, de transitar la cancha, me gustó esa manera de jugar del hombre, ¿no? A mí me gustan los jugadores que son exquisitos. Y bueno, en cuanto a la gente, ¿cómo lo tomó la gente este hecho de ser un equipo que esté disputando partidos a nivel nacional? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo los alentó? ¿Cómo fue ese momento? No, el aliento a la gente siempre, siempre. En Atlético, como era el equipo que ya venía de una década o dos atrás trascendiendo en la ciudad, por sobre todo los otros equipos de la ciudad, siempre, siempre en Atlético, lo mejor que tiene, que tuvo en esos momentos que yo fui futbolista, era la gente te reconocía porque éramos todos muchachos de acá, no es como ahora que viene otro de afuera, que la gente no lo conoce. Antes te veían, yo trabajaba en una tienda, me veían todo el día en el centro y la gente te saludaba. Máxima, cuando jugamos Nacional te preguntaban cómo jugaba fulano, cómo jugaba Sultano. Sacá la cuenta, nosotros jugando en Nacional y seguíamos trabajando. Y entonces me encontraba en el almacén, donde iba siempre encontraba a la gente porque éramos todos de acá. Y entonces era un trato medio como familiar con todo. Y máxime con ese acontecimiento, ¿no? De jugar en la primera A. Podríamos decir, te pregunto,
de ese momento de tu vida como jugador, de tu etapa disputando este torneo con Atlético Uruguay? ¿Qué es lo que más recordás? ¿Qué es lo que más te llevas? Sí, no, más vale que sí. Yo tuve la suerte, como trabajaba en el ferrocarril, de trabajar sobre la línea del ferrocarril por la vía central y iba a esos pueblitos chiquitos y pucha, decía, ¿cómo esta gente me conocía del fútbol de Uruguay solamente en esas épocas, escuchándolo por radio? Y no podían creer que yo estuviera trabajando en el ferrocarril y estuviera ahí, pensaban que yo era un profesional. Y hasta el día de hoy, recién hace unos años atrás, te cae la ficha de dónde estuvimos, dónde jugamos. Y eso, por ejemplo, para mis hijas, mis nietos, perdón, no sé, un acontecimiento único, porque hoy es muy difícil, se tienen que jugar muchísimos partidos para llegar. En esa época, no digo que era más fácil, pero era menos recorrido para llegar, ¿no es cierto?, a esa instancia. Y a día de hoy, justamente como vos mencionabas, que por ahí pasan y te recuerdan ese momento, tus hijas también, Sí, sí. ¿qué se siente que hasta el día de hoy, 40 años después ya, se organicen estas charlas, se hagan estos reconocimientos para un hecho que el único que lo logró después de Atlético fue Patronato? Sí, sí. Mira, en lo mío, por ejemplo, el domingo estuvimos en la cancha ahí haciendo, unos colegas tuyos querían filmar unas cositas ahí en la cancha y volver a pisar la cancha después de tantísimos años. A mí particularmente me traía muchos recuerdos, pero más que nada de ver muchachos que hacía muchos años que no lo veía, pero muchísimos años, es compañero de fútbol. Que siempre tenemos alguna comunicación, pero del boca a boca, de uno, no lo viste a fulano, no lo viste a mengano, pero no de estar charlando como en estas semanas que lo han hecho todos estos acontecimientos, ¿no? Y es lindo volver a verlo. Por ejemplo, yo para mí digo que bueno lo de ustedes, que de todo el periodismo y de la gente, por ejemplo, el municipio del área Uruguay, que han estado detrás de todo esto. Gracias a ellos y a ustedes podemos reunirnos y estar juntos y conversar y aquellas anécdotas, tal viaje, tal jugada, tantas cosas. Hay cosas, por ejemplo, del fútbol que yo no me acuerdo de algún partido y hay otro que, pero te acordás que aquella jugada, bueno, es lindo todo eso porque te trae muchos recuerdos, ¿no? Uno está ya enfrascado en sus cosas desde hace muchos años y se te van pasando las cosas, ¿no? Como todo. Ves toda tu trayectoria, ¿no? Toda tu vida pasar frente a sus ojos, frente a tus ojos. Y bueno, también recordarle ya a la gente, por último momento, por última instancia, que hoy a las 8:30 va a haber en el Auditorio Ilia una charla recordatoria de este 40 años que pasó con Atlético Uruguay, que clasificó al torneo nacional, y de luego el viernes va a haber un acto recordatorio también, así que bueno, esperamos verte ahí. Sí, sí, allí estaremos presentes y de lo anterior que vos me estabas preguntando, por ejemplo, mi nieto mayor juega al fútbol y es un enamorado del fútbol. Es cordobés, por supuesto, vive en Córdoba. Y cuando nos encontramos la última vez, hará como un mes atrás, nos pusimos a conversar porque la verdad lo veo poco y no sé, me llamó la atención que yo le contaba anécdotas del fútbol porque él me preguntaba y con la atención que me escuchaba y cómo le gustaba, teniendo hoy todos los medios que tienen, televisión y todas esas cosas, que no sé, me parecía algo medio raro, ¿no? Así es, bueno, algo que uno lo puede averiguar, como decís vos, por el internet, pero que te lo cuente alguien en carne propia, alguien que lo vivió, es realmente algo muy, muy bueno. Jorge, quiero darte las gracias por venir acá a estar con nosotros, contar tu trayectoria, tus anécdotas sobre ese hecho. Así que muy feliz de verte y espero que podamos verte también en los actos recordatorios. Bueno, no, yo le agradezco a todos ustedes, como te dije anteriormente, de acordarse siempre. Y no, más que nada darle las gracias a la gente, a todo Concepción del Uruguay que se acuerda siempre de todos nosotros. Así que
Muchísimas gracias y un saludo grande para todos mis compañeros y para todos ustedes. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Jorge Gómez, ex jugador